Voy a compartirte esta historia de pura emoción, compa, con un tono bien entusiasta, para que te quede clarito todo lo que se viene con la nueva reforma del Seguro Social. Agárrate, porque te aseguro que esta información te va a servir un montón, sobre todo si eres jubilado, pensionado, o si conoces a alguien que ya esté recibiendo su lanita cada mes y ande con la preocupación de que no le alcanza para sus gastos. Resulta que mucha banda de la tercera edad, que ya la ha sufrido durante un titipuchal de años, se queja de que recibe pensiones muy chiquitas, de esas que no alcanzan ni para lo más básico de la casa. Es una bronca de esas que desesperan, la neta, porque después de trabajar un montón de tiempo, uno espera tener un descanso digno y unas monedas suficientes para comer, atenderse de la salud y, obvio, echarse sus gustitos de vez en cuando. Imagínate, hay personas que trabajaron toda su vida y cuando por fin llegan a la jubilación, apenas les dan unos cuantos pesos que ni para los frijoles con tortilla alcanza. Esa situación es bastante triste. Por eso te traigo la novedad de que ahora ya se aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social, justo en el artículo 12 y en el artículo 173, que abre la puerta a que muchos jubilados y pensionados puedan volver a trabajar en un empleo formal, con su alta en el IMSS, sin perder su pensión. Para algunos será una maravilla, para otros tal vez no aplique tanto. Pero qué bueno que la opción ya exista y que las autoridades se estén dando cuenta de que la gente mayor también necesita más oportunidades. Esta reforma no se dio de la noche a la mañana, Se trabajó desde hace rato y uno de los que lo impulsó fue el diputado Jericó del PRI, allá por 2021. El compa presentó esa iniciativa porque estaba viendo la necesidad de la gente mayor. Imagina nada más cuántas historias ha de haber escuchado de gente que se quedó con una pensión de risa, que luego no podía reingresar a un trabajo formal, porque tenían miedo de que si se volvían a emplear, ¡pum!, les iban a quitar lo poco que recibían de su pensión. Y pues para muchos era peor el remedio que la enfermedad, meterse a trabajar y arriesgarte a que te quedes sin tu paga fija o quedarte con tu paga fija, pero insuficiente, y no poder buscar un ingreso extra. Total, un verdadero martirio. Por eso aplaudo esta iniciativa, porque en esta vida todos necesitamos otra oportunidad cuando las cosas no salen como esperábamos, y más cuando somos adultos mayores con necesidades específicas. Imagínate la emoción de saber que, si por ejemplo tú tienes 65 años, pero te sientes con ganas de seguir chambeando, o tal vez ya te jubilaste, pero te salió la oportunidad de trabajar en algo completamente distinto a lo tuyo. A veces la vida nos lleva por caminos nuevos. Pues ahora la ley te permite registrarte otra vez en el IMSS sin andar con la angustia de que te quiten tu pensión. Ojo, que sí hay ciertas reglas que cumplir, como que no sea el mismo empleo que tenías cuando te pensionaste y que ya haya pasado un tiempito, hablan de unos meses, desde que empezaste a recibir tu pensión. Pero si cumples con eso y te dan chamba, te aseguran y además cotizas de nuevo en el Afore, pues con el paso del tiempo podrías sacar otro dinerito adicional cuando quieras volver a pensionarte. Eso sí suena atractivo para mucha banda que luego se aburre en casa o que de plano la economía no le da. Me gustaría que mucha gente mayor se anime a buscar un trabajo formal, sea como sea. Y lo digo con el corazón en la mano. Yo sé que está cañón que a uno de 60 o 65 lo contraten en cualquier lugar. No digo que sea pan comido, pero tampoco es imposible, raza. Ya no estamos en los tiempos en que te miraban con cara de «No, pues ya está viejito, mejor no lo contratamos». Cada vez más hay empresas o negocios, como cocinas económicas, que valoran la experiencia y la disposición. Y si de verdad no hay chance de que te aseguren en un súper, una cafetería o un changarro, a veces uno mismo puede buscar otras formas de generar ingreso. Sin embargo, la gracia de esta reforma es que, si efectivamente te inscriben en el Seguro Social, no te van a andar quitando nada, ni tu pensión, ni tus años cotizados, ni nada. Y eso, la neta, sí es un alivio. Ahora, para que no haya duda, hay que hablarlo con un poco de detalle. Lo que pasa es que antes, si un jubilado se daba de alta otra vez en un trabajo formal, corría el riesgo de perder su pensión o de que le pusieran trabas para volver a recibirla después, y pues nadie quería aventarse ese tiro, ¿verdad?
Pero con el cambio en el artículo 12 y el artículo 173 de la Ley del Seguro Social, la idea es que todos, incluidos los adultos mayores que ya reciben su pensión, tengan la chance de volver a cotizar y obtener más ingresos sin miedo. El mismo derecho a trabajar que tiene un joven de 25 ahora se reconoce para alguien de 60 y tantos, pues la Ley Federal del Trabajo dice clarito que no se deben hacer distinciones por edad. Y mira, lo que se dijo en la Cámara de Diputados fue que, con esta reforma, se cumple ese derecho a laborar, que es algo que la Constitución protege desde siempre. Así ya nadie se hace rosca para contratar a un adulto mayor, y si lo hace se expone a posibles broncas legales. Es un paso importante para combatir la discriminación, que poco a poco va quedando en el pasado. Bien, ahora uno se preguntará, oye, pero si vuelvo a trabajar con la edad que tengo, ¿de verdad me conviene? ¿Y qué hay de mi Afore y mis nuevas cotizaciones? Pues ahí está el truco, compadre. Desde el momento en que te recontratan formalmente, tú vuelves a cotizar en el IMSS, empiezas a abonar a la Afore según la ley vigente, que en este caso sería la ley del 97, mientras que tu pensión anterior, si era de la ley 73, se te respeta y no te la quitan. Con el tiempo, quien quita y logras forjarte otra pensión, aunque sea más chiquita, pero oye, todo suma. Esa lana extra podría servirte después para mejorar tu calidad de vida, para tapar un hoyito en tus gastos o para apoyar a tu familia. Eso es lo padre, que la ley ya lo permite sin restricciones tan duras como antes. Hay mucha gente que dirá, no, pues es que de nada me sirve, porque ¿quién me va a contratar a mí, que ya no estoy tan jovencito? Pero yo quiero invitar a que le echen galleta a la búsqueda de chamba y a que no se desanimen, porque ejemplos de personas mayores que trabajan sí hay. Por decir, mi propia mamá, que tiene más de 62 años, encontró un trabajo en una cocina económica y le va bastante bien, no se le complica tanto y gana un dinerito extra. Lo importante es tener la disposición y saber que, si llega la oportunidad, no va a haber peligro de que pierdas tu pensión. Esa seguridad te da un respiro muy grande, porque sabes que, si algo pasa en el futuro, por lo menos tu pensión no está en riesgo. Además, si te registran correctamente en el IMSS, vuelves a tener derecho a atención médica, a lo que marque la ley en términos de prestaciones, y eso sí que es un parote a esa edad. Luego, quiero platicarte un poco de lo que dijo Zoé Robledo, el mero mero del IMSS, en una de las conferencias mañaneras, porque una de las preguntas que surgió fue, oiga, ¿qué pasa con esos patrones que no registran a sus trabajadores? ¿Cómo se está vigilando que esos vivillos no se pasen de listos y no paguen las cuotas que deberían? Es un tema bien delicado, porque hay muchos casos en los que a la persona le dicen, claro que sí, estás dado de alta, no te preocupes, y hasta le hacen firmar cosas o le muestran recibos medio turbios. Y cuando la persona va al IMSS para ver su estado, se entera de que nunca la registraron. O igual si la registraron, pero con menos días de los que trabajó, o con un salario más bajo para que el patrón pague menos cuotas. Eso, compa, es un fraude y perjudica cañón a la persona, porque a la hora de la pensión, pues tus cotizaciones se quedan cortas y terminas recibiendo menos de lo que en justicia te correspondería. Por eso, Zoé Robledo explicó que han estado reforzando un sistema para que el propio trabajador reciba correos electrónicos donde se le informa cuántos días cotizó el mes anterior, con qué salario base está registrado y toda la cosa. Se supone que ya son millones de trabajadores que reciben estos correos, y que, si notan una irregularidad, tienen chance de denunciar y, ¡pum!, el IMSS se pone a investigar. Esto es un arma poderosa, porque ahora la revisión no se hace solo desde arriba, sino también desde abajo, con la participación de la gente. Así, si a ti te pagan supongamos 20,000 pesos al mes, pero tu patrón te registra con 10,000, tú rápido te das cuenta con el correo y puedes denunciar. Antes, mucha gente ni en cuenta, pensaban que todo estaba bien y al final terminaban recibiendo menos pensión o quedándose fuera de la jugada por un patrón mañoso que se quería ahorrar unas monedas. Eso es súper importante de mencionar, porque hay adultos mayores que se quieren recontratar y piensan, ay, pues el patrón me dijo que sí, que me va a pagar 15,000 pesos, pero no va a cotizar todo al seguro. Y luego, ¿para qué? Para ahorrarle lana a la empresa, mientras el trabajador se perjudica. No, mis amigos, hay que estar bien vivos con eso y, si les ofrecen la chamba, exigir que los registren con el salario real, porque de lo contrario están cooperando a un fraude que después se convierte en un dolor de cabeza. Zoé Robledo lo dijo clarito, el IMSS no es una limosna ni un regalito, es una obligación de ley que tienen los patrones de afiliar a sus empleados y aportar las cuotas correspondientes.
Y si estos cuates no cumplen, se exponen a sanciones severas, que van desde multas hasta créditos fiscales y todo el rollo. También mencionaron que a veces la página del IMSS o el sistema se satura y hay intermitencias cuando la gente quiere hacer trámites o checar su información. Pero aseguran que están trabajando para mejorar la infraestructura tecnológica, hacer más ágiles los servicios y que no te quedes atorado esperando. Obvio, son millones de trámites diarios, y en horas pico se llega a saturar, pero la idea es que cada vez haya menos broncas, con nuevos sistemas que identifiquen todo en línea y permitan hacer las denuncias o revisiones sin tanta traba. Esto para que tanto jóvenes como adultos mayores que vuelven a laborar, o que van a tramitar su pensión, puedan hacerlo sin tener que batallar demasiado. A mí me parece un avance enorme, aunque claro que falta mucho por hacer y no todo es color de rosa. Pero al menos se ve que hay intención de mejorar el servicio. Regresando al tema de la reforma en sí, quiero recalcarte lo más importante. Si eres pensionado o jubilado por la Ley 73, pero sientes que tu pensión es muy bajita, ahora tienes chance de volver al ruedo laboral en un trabajo formal distinto al que tenías, siempre y cuando cumplas con los tiempos establecidos, que no sea de inmediato ni en el mismo lugar. Así, recibes tu sueldo, recibes tu pensión y vuelves a cotizar en el IMSS bajo la ley del 97. Eso podría abrirte la posibilidad de obtener una segunda pensión, aunque sea modesta. Hay que echarle matemáticas, porque entre más años cotices, más puedes ahorrar y, al final, mejor será el monto. También es cierto que, si nada más te contratas por poquitito tiempo, la diferencia no será gigante, pero algo es algo. Además, mientras trabajes, tienes derecho otra vez a servicios médicos y prestaciones que te cubran a ti y a tus beneficiarios. Hay que fijarse también en detalles prácticos. Si uno quiere regresar a un trabajo formal con 60 o 65 años, lo mejor es asesorarse legal y administrativamente, para no cometer errores que puedan dañar la pensión original. Habrá muchos asesores y gestores que te pueden guiar, pero no vayas con el primero que te prometa las perlas de la Virgen. Investiga bien, pregunta al IMSS, entra a su portal y asegúrate de que entiendes cómo funciona el cotizar de nuevo. No te vayan a salir con que, ay, sí, tú ven, te recontratamos, pero en la práctica ni te registran o te dan de alta con un salario bien chiquito. Tú exígele a la empresa que se apegue a la ley, que para eso está la reforma y para eso hemos llegado a esta nueva etapa donde la discriminación por edad ya no debería existir. Si te topas con quien te quiera ver la cara, mejor busca por otro lado. Más vale tardarse un poquito en encontrar algo decente, que aceptar un trato turbio que a la larga te deje en la calle. En las mañaneras, como te contaba, un reportero de Vanguardia Veracruz le preguntó a Zoé Robledo precisamente sobre este asunto de los ajustes en las pensiones y del control sobre las empresas. El compa quería saber si realmente se estaban aplicando los ajustes a todas esas personas que estaban rezagadas y cómo iban a vigilar a los patrones para que paguen todo como Dios manda. Zoé Robledo le explicó que han estado usando herramientas como el buzón IMSS para comunicarse con los patrones y cerciorarse de que estén al corriente con sus obligaciones. Además, con el sistema de los correos electrónicos a los trabajadores, se crea una colaboración estrecha para vigilar que nadie se pase de listo. Porque, la neta, si a ti te llega un correo diciendo estás dado de alta 14 días este mes y tú dices, ¿cómo? Si trabajé los 30, pues inmediatamente puedes denunciar. Y si te dicen estás con un sueldo de 10,000 pesos, cuando en realidad ganas el doble, también hay bronca, y el IMSS se pone en marcha para investigar. Para que veas, hasta hicieron un estudio con una universidad de Estados Unidos, según mencionó Zoé Robledo, donde revisaron la base de datos y notaron que antes era muy común que a las mujeres, por ejemplo, las tuvieran registradas con un salario menor al que realmente recibían. Les daban una parte por fuera en bonos o pagos en efectivo, y a la hora de la verdad, su pensión se calculaba sobre la cantidad chiquita que aparecía en el registro. Imagínate el golpazo que eso representa para alguien que trabaja duro y cree que con ese sueldo tendrá una jubilación decente. Por eso es tan importante este cambio, para que la gente sepa exactamente con qué salario la registran y tenga la oportunidad de exigir que las cosas se hagan como se debe. Con todo esto, uno ve que la reforma del artículo 12 y el 173 al fin está dando frutos. Se está difundiendo la idea de que los adultos mayores también pueden conseguir un trabajo formal, con todo y seguridad social. Y no solo eso, sino que no van a perder su pensión anterior, que para muchos era una de las mayores preocupaciones. Claro, hay que cumplir la regla de no regresar al mismo empleo de donde te jubilaste, y esperar un poco de tiempo después de tu jubilación antes de reingresar. También debes saber que, si te vuelves a pensionar por la Ley 97, la cantidad que recibas dependerá de cuánto ahorres en tu Afore y de cuántos años cotices. No esperes, por ejemplo, que te vayan a dar lo mismo que tu pensión de la Ley 73 si apenas cotizas un par de años más. Pero eso ya es cuestión de cada quien, de las finanzas de cada persona y de qué tan larga sea la nueva etapa laboral. Por otro lado,
Hay quienes ni pensaban en volver a trabajar, pero al saber que no les van a arrebatar su pensión, se lo replantean seriamente. Tal vez se animen a buscar algo de medio tiempo, un trabajo que no sea tan pesado, y con eso redondean sus gastos mensuales. Sumado a eso, pueden ahorrar para un retiro futuro que, aunque sea en una cantidad menor, siempre va a significar un aporte adicional. Y no olvidemos que existe la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que actualmente reciben millones de mexicanos y que, aunque ayuda, a veces no es suficiente para todos los gastos. Si se junta la pensión del IMSS, la pensión del bienestar y un ingreso por un nuevo empleo, pues la verdad sí puede cambiar la calidad de vida de mucha gente que antes estaba con el agua hasta el cuello. No hace falta decir que todo esto también le conviene al país, porque se fortalece la cultura de la cotización y se estimula la experiencia laboral de las personas mayores, que en muchos casos tienen una sabiduría brutal en su ramo. Imagina la cantidad de conocimiento que alguien de 65 años puede aportar en un trabajo de atención al cliente, por ejemplo, donde la paciencia y el trato amable son fundamentales. O en un taller, donde la habilidad para manejar maquinaria o reparar cosas se pule con los años. Y así, la sociedad entera se beneficia, en lugar de forzar a la gente mayor a un retiro obligado por razones de edad, cuando todavía tienen ganas y energías para seguir aportando. Claro, hay que ser realistas y no esperar que todo sea perfecto. Habrá patrones que se resistan a contratar adultos mayores, habrá lugares con trabajos pesados que no sean recomendables para alguien con ciertas limitaciones físicas, y habrá quienes piensen que es mucha burocracia eso de volver a cotizar. Pero lo que sí es una realidad es que ahora las cartas están sobre la mesa, y no hay pretexto de que la ley no me deja o si me contratas me van a quitar la pensión. Eso quedó en el pasado. Así que si conoces a alguien que se jubiló y está quejándose de que apenas le alcanza para el frijol, échale este pitazo para que se entere de que hay una reforma que podría ayudarle a encontrar un empleo formal con todos los derechos. En la conferencia, te cuento, también se habló de que el IMSS está haciendo un esfuerzo grande para vigilar que nadie se vaya por la libre y deje de pagar las cuotas. El esquema de inspecciones, invitaciones, y en caso necesario, créditos fiscales, está más activo que antes. Y si de plano la empresa no cumple, pues se la verá con las autoridades. Es bueno saber que hay una especie de acompañamiento para mantener a los patrones en cintura y a los trabajadores informados. Zoé Robledo hablaba de que las finanzas del IMSS están estables, en parte gracias al aumento al salario mínimo que se ha dado los últimos años, lo que se traduce en mayores cuotas y mejores ingresos para la institución. Eso, a su vez, debería repercutir en un mejor servicio para todos los que necesitan atención médica y prestaciones. Se espera que, con la entrada de nuevas tecnologías y la Agencia de Transformación Digital, los trámites se agilicen todavía más. El discurso del reportero terminó con un agradecimiento y la insistencia en que se debe sancionar a las empresas que no cumplen y que no registran a los trabajadores, o que lo hacen de forma incorrecta. Zoé Robledo respondió que sí, que se les está vigilando y que en caso de irregularidades se investiga y se toman cartas en el asunto. Al final, todo queda en que, si tú como trabajador o ex trabajador, jubilado o pensionado, notas algo turbio, tienes la facultad de denunciarlo, y ahora el IMSS está más abierto a recibir esas denuncias y darle seguimiento. Ya no es como antes, que uno ni se enteraba o no sabía a quién acudir. Es un giro bastante importante que, bien aprovechado, va a prevenir que le vean la cara a la gente. Con todo y todo, creo que la parte más emocionante de esta reforma es el hecho de que, por fin, los mayores pueden sentir un poco de alivio. Eso de que, si a los 60 o 65 años quieres buscar una chamba para ganar más dinero, tengas el derecho a hacerlo sin que te toquen tu pensión, me parece un paso muy positivo. Porque a veces, aunque uno sea mayor, no significa que ya no quiera o no pueda trabajar. Hay mucha gente con salud, fuerza y ganas de salir adelante. Y, por fin, la ley lo está reconociendo y lo está facilitando. Así se cumple con la igualdad de derechos y se da la oportunidad de que nadie quede rezagado por cuestiones de edad. No se trata de obligar a nadie, claro. Si estás contento con tu pensión, te alcanza y prefieres descansar, pues, adelante. Pero si no, ahora ya tienes una opción. De América Latina y el Caribe. Bueno, hoy vamos a platicar de dos leyes que, no sé si ya fueron aprobadas, las dos completas. Están en comisiones, pasan a pleno. Sí, por senadores y están en diputados. Es la ley de adquisiciones, la nueva ley de adquisiciones y la nueva ley de obra pública. El objetivo de estas modificaciones es hacer una mayor trazabilidad para erradicar cualquier posible acto de corrupción y segundo, agilizar los procesos. A lo mejor no tienen mucho conocimiento, pero
los tiempos de concursos, las formas de los concursos, a veces retrasan mucho el poder hacer una obra. Y una obra que podía empezar en febrero, por toda la burocracia, acaba iniciando en octubre del año. Y entonces ya no se pueden ejercer todos los recursos que estuvieron disponibles para la obra. En fin, varios problemas vinculados con la burocracia que generan o generaban, todavía vigentes, las leyes y mayor trazabilidad para evitar corrupción y también pues otras acciones que nos ayudan también a conseguir precios más accesibles de los productos y lo que tiene que ver con el Plan México, que es promover las cadenas productivas en nuestro país, que compremos más el gobierno lo que se hace en México. Todo esto tiene que ver con la nueva ley de adquisiciones y la nueva ley de obra pública. Invité a Raquel Buenrostro porque ella fue quien dirigió todo este proceso. Y pues Raquel, adelante. Y luego Noemí con el día de hoy, Mujeres en la Historia. Adelante, Raquel. Buenos días a todos y a todas. Como menciona la presidenta, nos dieron a la labor de ver la nueva ley de adquisiciones y la nueva ley de obras en términos generales, y me ayudan con la presentación la siguiente lámina. En el caso de la siguiente, por favor, en la nueva ley de adquisiciones, lo que se busca es hacer más transparente y más ágil todos los procesos de compra. Se incluyen ya modalidades que son muy eficientes para mejorar también los precios y hacerlo más competitivo, como la subasta inversa, lo que es la adjudicación directa con estrategia de negociación. ¿Eso qué es? Pues cuando vamos a hacer una compra directa, por ejemplo, digamos un medicamento de patente, pues no porque sea la única fuente tenemos que comprar al precio que se ofrezca o que nos quieran dar. Tratamos de platicar con ellos y hacer algunos tipos de negociaciones estratégicos para ver cómo mejoramos las condiciones a las que adquiere el producto el Estado. Diálogos cada vez más competitivos, esto es, se hace más transparente en caso de que el gobierno requiera un servicio, una necesidad que a lo mejor no existe en el mercado, tener una plática muy abierta con potenciales proveedores para explicar cuáles son las necesidades del mercado y desarrollar negocios nuevos, ¿no? Pero de manera muy transparente. Todo esto, como dijo la presidenta, el diálogo, la apertura hace que sea mucho más eficiente a la hora de hacer los procesos, pero además el que estén en la ley los hace más transparente y que sea abierto y que no se piense que hay reuniones, digamos, en lo oscurito. Y todo esto es porque tenemos la obligación de cuidar el dinero, que es dinero del pueblo, y entonces para nosotros cada peso vale. La siguiente, por favor. También se fortalece las compras consolidadas y los acuerdos macro para conseguir un menor precio aprovechando economías de escala y diálogos estratégicos. Esto estamos buscando las mejores condiciones para el Estado también con este tipo de diálogos, sobre todo cuando hay productos innovadores, porque hay productos a veces que no conocemos o que van saliendo día con día y también nosotros necesitamos conocerlos. Entonces, fomentar este tipo de diálogos para adquirir cosas cada vez con mejor precio y mayor calidad. La siguiente, por favor. La otra lo mencionaba la presidenta, nosotros como gobierno compramos mucho, entonces también podemos utilizar el poder de las compras para otros fines, como por ejemplo impulsar la política industrial de México y fortalecer mucho el mercado interno. En la ley también se modificó el contenido nacional, antes era del 50% y ahora pasó a ser del 65%. El pedir un contenido nacional más alto, esto hace que se fomenten las cadenas de valor aquí en México y las cadenas de producción. La siguiente, por favor. Y no solo estamos pensando en las grandes empresas, sino también ahora ya figura en la ley la parte de la economía social. Es decir, se dan regulaciones muy específicas y con ciertas facilidades a lo que son las cooperativas, las pequeñas empresas, las MIPYMES. ¿Y estas facilidades en qué consisten? Consideramos que las pequeñas empresas no tienen la capacidad a veces económica o el flujo de capital y entonces se le dan facilidades para recibir anticipos, pronto pago, cómo hacer licitaciones también con procesos más ágiles y simples porque no tienen la misma estructura de las grandes empresas y también darles un acompañamiento de principio a fin.
La siguiente, por favor. Esto permite también fortalecer el mercado interno y también da fortalecimiento a la cadena de producción, que se van necesitando pequeños productos para los grandes productos, ¿no? de las grandes empresas, como por ejemplo los coches, empezar a trabajar desde cosas básicas como cajas de cartón, cajas de plástico donde se depositan las refacciones, hasta la integración en un vehículo propiamente. La otra que se ve en la ley es cómo evoluciona el Compranet. Ahí erróneamente o digamos tendenciosamente se ha dicho que desaparece el Compranet. Ustedes saben que la tecnología evoluciona muy rápido, a veces cada año salen hasta 3 modelos de teléfono, entonces imagínense un sistema de tecnológico que estaba desde el 2010, entonces ya estaba muy viejo. El Compranet en realidad lo cambiaron en 2023, en la administración del expresidente López Obrador. Nada más que la ley no se había actualizado, ¿no? Entonces hoy fue el momento de homologar la ley, pero el sistema de Compranet quedó fuera en el 2023. Ahora trabajamos un nuevo sistema ya con tecnología mejor, más evolucionada, y además que nos permite ir desarrollando de manera como modular, como juegos de Lego, ¿no? Le vamos poniendo cositas nuevas. Entonces este sistema es el mismo que todos conocen, ya lo mantenemos y solo se le van a agregar los módulos que vienen con el cambio de ley. Entonces, y la ventaja de este sistema es que es propio, no tenemos que pagar a proveedores, que era caro porque el Compranet era un sistema tipo SAP, pero ahorita ya es más económico y además lo podemos tener permanentemente en cambio. Y otra de las compras de lo que va a tener este sistema es una tienda digital. Esta tienda digital lo que busca es tener al acceso de todos los administradores de todo el gobierno, productos que se utilizan en todos lados, que se puedan adquirir más rápido y sin burocracia. La siguiente, por favor. Y lo mismo también trabajamos en la ley de obras, también pensando en lo mismo. Se le incluyó la parte de diálogos estratégicos. Muchas veces cuando los proyectos se tardan mucho al principio porque el que va a participar en el proyecto no conoce realmente el proyecto, lo conoce en el papel. Y a veces no es lo mismo tener un papel que tener reuniones primero y explicar en qué consiste el proyecto, porque las propuestas ya pueden venir más precisas, más ad hoc, y se acortan todos los procesos administrativos. Entonces se incluye el diálogo estratégico entre el gobierno y el sector privado para que conozcan los proyectos y puedan presentar los proyectos ejecutivos mejor y más rápido. Se incluye la figura de subastas inversas, también con eso se consiguen mejores precios y se logran pujas. La siguiente, por favor. ¿Qué hay también en esta reforma? Bueno, en esta reforma antes no existía en el caso de obras, investigaciones de mercado. Ahora se incorpora con el objeto de hacerlo más transparente, se incluyen las investigaciones de mercado y además al supervisor de obra, que es una figura que lo que busca es que le ayude al propio gobierno a que todas las construcciones se hagan con las especificaciones correctas para garantizar la seguridad y la calidad de la construcción, que son estos supervisores de obras, también se les hace responsables solidarios, ¿no? Es decir, tienen que vigilar muy bien que la obra esté bien construida, que no pueda haber ningún defecto, para que también nosotros procedamos a la aceptación de la obra y a la conclusión del pago. Todo esto nos ayuda a ser más transparentes, más eficaces y también hace que tengamos cada vez obras más seguras y más efectivas. La siguiente, por favor. Todo esto con las contrataciones, pues ¿qué buscamos? Buscamos, como se dijo, una trazabilidad completa. Por ejemplo, desde que existen las leyes de adquisición y obras, la ley de adquisiciones y de obras, las dos leyes tienen en el artículo primero un artículo que permite que entre gobierno, si nosotros contratamos entre nosotros mismos, pueda no ser una licitación, puede ser una contratación directa. Eso existe desde la primera ley. Aquí lo que hicimos fue también hacer ese proceso más transparente. Si ustedes recuerdan, pues la estafa maestra, ¿no? En su momento pues hubo muchos problemas por la estafa maestra que generó mucha salida de dinero de proyectos que se daban adjudicación directa entre las dependencias y se va a otros lados. Bueno,
Todos esos vacíos que generaron la estafa maestra, en el pasado, en noviembre de 2017, el gobierno sacó un oficio circular para controlar este tipo de estafas. Sin embargo, pues nosotros consideramos que un oficio circular no es suficiente. Entonces, esas limitaciones y acotaciones en su momento que sirven para impedir que se repita el caso de la estafa maestra, también se pusieron ya en ley. Esas son las cosas que van a ver en el artículo primero, que se hacen ya más transparentes, ¿no? Que no puede haber una subcontratación de más allá del 49%, si nosotros ocupamos a alguien, que todo lo que se haga también tiene que ser los contratos publicados, etcétera. Entonces ahora hay más transparencia y hay más trazabilidad de cómo se hacen estas contrataciones. Y además tienen que subir la información a Compranet. Por ejemplo, incluso hay algunas críticas que resulta que es completamente al revés. Por ejemplo, en el caso de la Defensa Nacional o de Marina, como son áreas de seguridad nacional, ellos están protegidos y por el bien del país, que cierta información que sea de seguridad nacional no puede ser pública. Sin embargo, si participan en actividades que no son de seguridad nacional, al igual que las demás dependencias, van a subir sus contratos y van a ser transparentes en ese tipo. Entonces se da mayor transparencia y más trazabilidad en ese caso. La siguiente, por favor. Lo otro muy importante fue que con todos los cambios que se hicieron en la ley, los tiempos de contratación de obras se reducen casi una tercera parte. Ahora tenemos obras que se pueden hacer en menor tiempo, con más integridad y con más verificación por parte de todos los que participan y una mayor transparencia. La siguiente, por favor. El otro tema también que se recalcó es que también como parte de este Plan Nacional de Plan México es fortalecer también las economías regionales. Entonces el gobierno pues abarca todo el país y tiene obras, tiene en todos lados. Entonces también lo que se busca es fomentar a las empresas locales para también impulsar la economía regional. La siguiente, por favor. Pues sería todo. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Pues estos son los planteamientos generales de las dos leyes. Y vamos a las preguntas. A ver, vamos a ver. Buenos días, Presidenta. Julio Mar Gómez, de MDP. Presidenta, pues el tema esperado, ¿cómo le fue allá? Cuéntenos allá en el viaje, para empezar. ¿Qué fue lo que se platicó y qué se acordó? Pues la idea general que planteamos es, nosotros tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos y hay una integración económica pues muy importante con la de Estados Unidos. Hoy pues con todo el tema de los aranceles, pues evidentemente nosotros vamos a seguir con la integración porque además de que hay un tratado, pues le conviene a los dos países. Entonces eso va a continuar. Pero es relevante preguntarse si no se requieren diversificar los mercados y los países con los que tenemos relación. México es de los países que más tratados de libre comercio tiene. Y en algunas cosas es bueno y en otras cosas no tanto, porque como hemos dicho también importamos muchísimas cosas que se podrían producir aquí en México. Pero ¿cuál es la región a la que nos tenemos que dirigir, que es más cercana en todos sentidos? Cultural, histórica, regionalmente, pues es parte del continente, pues es América Latina y el Caribe. Brasil, pues Brasil y México somos las economías más importantes de América Latina y el Caribe. Y hablando, por ejemplo, con el presidente Lula, pues hay muchísimas cosas que podríamos hacer complementariamente. No se trata de sustituir lo que se produce aquí, pero sí, por ejemplo, ellos tienen una industria automotriz muy fuerte, nosotros también, obviamente de marcas de todo el mundo o de empresas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué no trabajar si hay posibilidad de que haya mayor mercado entre Brasil y México? Por ejemplo, los medicamentos. Brasil tiene una industria de medicamentos muy fuerte
Incluso el Estado produce una parte de los medicamentos. Entonces, si COFEPRIS y su agencia sanitaria tienen regulaciones similares, pues es muy fácil compartir o más fácil compartir equipos médicos, medicamentos, etcétera, pero además buscando que aquí también haya más empresas. Digo Brasil por mencionar un país, pero es igual en toda América Latina y el Caribe. Entonces, por eso fue este planteamiento, porque nuestro objetivo pues es el bienestar del pueblo de México, pero también el bienestar de América Latina y el Caribe. Entonces, por eso es este planteamiento de hacer una cumbre en donde hablemos de qué complementariedades tenemos y cómo podemos ampliar la relación económica entre México y los países de América Latina y el Caribe. Entonces, ese fue el planteamiento y pues es un planteamiento que no solo va de México a los otros países, sino que los otros países ya traían estas mismas propuestas. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en ello. Fue pues emotiva la reunión y mucha colaboración. Salió un comunicado de 8 puntos, en donde uno de los puntos más importantes es que siga siendo América Latina y el Caribe una región de paz. Y eso pues existe desde hace mucho tiempo y queremos que siga siendo así. Entonces fue una muy buena reunión y pues la idea es revitalizar esta comunidad, pues que es indispensable para nosotros. Entonces sí tenemos relación con el norte, digamos, pero también ampliar la relación con el sur y con el Caribe. Lo tiene que definir, o bueno, se tiene que trabajar conjuntamente con el nuevo presidente de la CELAC, que es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Entonces, pero fue muy bien recibida la propuesta por todos los presidentes. Presidente, así como la vacuna patria se generó aquí en México, ¿podría generarse este planteamiento que se podría reestructurar la cuestión de los medicamentos si el Estado mexicano realizara pues la elaboración de estos medicamentos que hacen tanto necesidad? Sí, estamos revisando qué puede producir Birmex. Birmex hace mucho tiempo fabricaba todas las vacunas en México. No se llamaba Birmex, pero se fabricaban todas las vacunas. Entonces estamos viendo cómo recuperar. Obviamente no puedes producir todo, pues sería absurdo, pero sí hay algunos medicamentos que puede fabricar Birmex y estamos revisándolo. Y por otro lado, también estamos revisando el que haya más, el promover la industria farmacéutica en México con empresas privadas. En la época de Calderón quitaron de la ley de salud una cláusula que decía que todo el que vendiera en México al gobierno tenía que tener una planta de producción en México. Entonces, si le compras a Bayer, por decir una empresa, pues que tuviera una planta en México. No necesariamente debe producir lo que compra el gobierno, pero sí que haya una planta. Eso se quitó y entonces el PIB de la industria farmacéutica cayó muchísimo en nuestro país. Aquí se ha planteado por parte de Eduardo Clark, imagínense que lo que se va a comprar entre medicamentos, equipos médicos y todo lo que tiene que ver con insumos hospitalarios y de centros de salud, son 300,000 millones de pesos en 2 años. Estamos hablando de 15,000 millones, ¿sí? 15,000 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos a los 1,000 millones le dicen billones, ¿no? 15 billones. Pues es un poder de compra enorme y lo que queremos es que ese recurso ayude a fortalecer el que industrias de otros países y mexicanas puedan ampliar su cantidad de plantas aquí en México, evitando por supuesto la monopolización de la producción, porque a lo mejor una sola empresa tiene una planta y ahora le tienes que comprar solo a esa empresa. Pues no, ¿verdad? Eso no queremos, porque entonces no tienes acceso a competencia en los precios.
pero sí buscamos que haya una industria farmacéutica más fortalecida en nuestro país. Cuando fue la pandemia, lo he platicado aquí, pues nos dimos cuenta que había muchísimas cosas que no se fabricaban en México. Los cubrebocas especializados para hospitales, pues no se fabricaban aquí. ¿Cómo se llaman? Para sacar la muestra. No. Bueno, con Reactivos. hisopos. Que muchos de nosotros, es más, yo creo que una buena parte de la población nos hicieron la prueba COVID. Sí. Bueno, ese hisopo no se produce en México. Pues es como absurdo, ¿no? Que no se fabrique aquí. Y muchas otras cosas que se compran de fuera y que evidentemente nosotros queremos aumentar la producción en México. Entonces, eso tiene que ver también con la relación con Brasil. Brasil tiene una industria muy importante de medicamentos. Entonces, si nos complementamos, se hace desarrollo tecnológico conjunto, médicos de aquí se van allá a hacer investigación, de allá para acá se hace investigación, pues se fortalece la relación, y también con otros países, incluso con países con los que a lo mejor no hay tanta coincidencia política. Me encanta esa idea de que, si alguien pone su tiendita, su fonda o su taller y contrata a un señor o a una señora jubilada, le dé de alta en el IMSS y no se presente un problema con la pensión. El jubilado recibe un ingreso extra, la empresa cumple con la ley y todos ganan. Y sí, habrá que esperar a ver cómo se mueve el mercado laboral y si de veras las empresas contratan a más adultos mayores. Pero, en teoría, las bases legales ya están puestas. De ahí, todo depende de la buena fe y el compromiso de los patrones, y de que la gente mayor se anime a buscar oportunidades sin miedo a perder lo que ya tiene asegurado. Así que, compadre, te invito a que no le pierdas la pista a estas noticias, que compartas la información con quien creas que la necesita y que, si estás en esa posición de jubilado, evalúes la posibilidad de reintegrarte a la vida laboral. Se trata de un cambio en el panorama, un rayo de luz para quienes se sentían atrapados con una pensión muy baja. A lo mejor no todo el mundo podrá encontrar algo que se ajuste a sus capacidades, pero al menos ya no está ese candado legal que te amenazaba con la suspensión de la pensión. Ahora sí podrás hacer cuentas, pensar en tus ahorros, tu afore, y ver si te conviene trabajar unos años más, para, en el futuro, asegurar una vejez con un poquito más de solvencia económica. No dejes de consultar también la página oficial de la Cámara de Diputados, donde se publicó la información sobre cómo quedó redactado el artículo 12 y el 173. Ahí vas a poder checar los detalles con peras y manzanas, aunque seguramente te topes con un lenguaje medio técnico. Si tienes dudas, siempre es buena idea acudir a un abogado laboral o preguntar directamente en el IMSS. Y si tienes la suerte de que te contraten y te den de alta, revisa tus correos mensualmente para asegurarte de que todo esté en orden con tu cotización. Es la mejor forma de no ser sorprendido. Por último, quiero recordarte que, además de esta reforma, existen otras ayudas para los adultos mayores, como el programa de la pensión del bienestar, que hoy en día es un alivio para muchísima gente. El chiste es que, con el tiempo, sumes las distintas entradas de dinero que puedas tener, la pensión del IMSS, la nueva cotización que hagas, la pensión del bienestar, cualquier ahorro extra que logres, y así tengas una vejez un poquito más holgada. Con eso, uno se quita un peso de encima y puede disfrutar ese merecido descanso después de años y años de trabajo. Y si no quieres descansar, pues también está bien, siempre que tengas la salud y la energía para hacerlo, ya que ahora la ley te respalda y no te quita nada por querer seguir productivo. Al final de cuentas, yo siempre he pensado que la vejez es una etapa para disfrutar y aprovechar la sabiduría que hemos ido acumulando. No tiene por qué ser una condena a la escasez o al abandono. Entre más opciones de ingreso tengamos, mejor, y esta reforma es un empujón en la dirección correcta. Ojalá que se promueva todavía más y que, con el tiempo, la discriminación laboral por edad sea cosa del pasado. Imagínate un México donde los adultos mayores sean valorados por su experiencia y capacidad, y donde puedan combinar su pensión con un empleo formal sin temer el retiro de sus derechos adquiridos. Ese es el tipo de cambio que uno sueña ver y que, con pasos como este, se va haciendo realidad, aunque sea de a poquito. Con eso cierro, compa. Ojalá te haya quedado clarito y que sientas la misma emoción que yo por esta noticia. Te agradezco un montón que le eches oído a esta información, y ojalá la compartas con cualquier persona mayor que creas que necesite saberlo. No se vale quedárselo guardado,
porque hay mucha raza que no se entera de estos cambios y sigue pensando que no tiene salida. Ahora ya sabes que hay esperanza, que sí hay modo de chambear otra vez con tu edad y, lo más fregón, sin perder tu pensión y tus derechos. Ten en mente todo lo que te platiqué de las declaraciones de Zoé Robledo, lo de la vigilancia a los patrones, lo del buzón IMSS, lo de la posibilidad de inscribirte y seguir cobrando, y lo de la nueva pensión bajo Ley 97. Tú decides si tomas esa oportunidad o no, pero al menos ya no estás en la desinformación. Te mando un fuerte abrazo, esperando que te animes y, si eres de los que ya llegó a la jubilación o está por llegar, revises bien tus opciones. Dale un vistazo a todo lo que te ofrece el IMSS, checa que estés bien inscrito y no dejes que nadie abuse ni te registre de manera incorrecta. Acuérdate, el conocimiento es poder, y con esta reforma uno puede tomar mejores decisiones sobre su futuro. Aquí seguimos pendientes de más noticias y, de mi parte, te deseo pura buena vibra. No olvides que somos muchos los que estamos atentos a este tema y que creemos que los adultos mayores se merecen todo el apoyo que se les pueda dar, no nada más de palabra, sino en reformas concretas como esta, que ponen las cartas sobre la mesa para que todos vivamos mejor. Ánimo, mi gente querida, y hasta la próxima.